Eh, Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier Jiménez, soy expresidente de la Somerefo, me tocó en el aspecto de Oaxaca y bueno, qué bien que estamos aquí. El tema que voy a tratar será el de la restauración ecológica, un tema que hoy en día no quiero decir está de moda, es algo que es imprescindible, es algo que debimos haber tomado hace 20 años y que hoy a través de las consecuencias nos ha llevado a que entremos en esta área. Si me permiten ustedes, voy a dar inicio, voy a compartir mi presentación, la pantalla y esto es como se titula, Estrategias de Restauración Ecológica en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Como ustedes bien lo saben, y eso fue a nivel nacional, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se incendió en marzo-abril, entre 16 de marzo y se vino a concluir allá por el 10 de abril. Y bueno, ¿qué tiene de relevancia el Parque Nacional Cumbres de Monterrey? Bueno, es el parque más grande, el parque nacional más grande de México, con 170,000 hectáreas, y esto le da la magnitud del por qué debemos de cuidarlo, este Parque Nacional Cumbres de Monterrey, además de ser, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son los servicios ecosistémicos que presenta este Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Todos lo sabemos, vamos a, de por sí, todos, bueno, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ya lo mencionaba, se incendió entre marzo y abril de este año, del 21, y bueno, de manera de regeneración natural, los bosques se regeneran y no se requiere una restauración. Entonces, ¿por qué hacer una restauración? ¿Cuál es el sentido de esta restauración? Y como lo comentamos y lo decimos las personas que nos dedicamos a la restauración, lo primero que es una restauración tiene un costo y debemos de saber qué es este costo y cuál es el sentido de hacer la restauración. Entonces, por principio, los incendios han ocurrido. Estos son los incendios en el Parque Chipinque, que también es parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Y de manera natural, los ecosistemas se van a regenerar. Los incendios, como mucha gente lo comenta, es parte de la dinámica de los ecosistemas. Entonces, cómo esta dinámica va cambiando la sucesión en los ecosistemas hasta crear estos ecosistemas estables, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurrió en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey? Tuvimos todas las condiciones ambientales negativas, si se puede llamar así. Tuvimos una nula precipitación, tuvimos desde septiembre del 20 hasta finales de abril del 21, no tuvimos lluvias, es decir, 7 meses, 8 meses sin ninguna precipitación. Tuvimos una larga sequía, por lo tanto, y al hablar de sequía, no porque no haya llovido, sino que tuvimos también temperaturas muy elevadas, que esto nos dio todavía que se expandiera más. Tuvimos una helada muy extrema, un frío muy extremo, y todo eso, aunado con los vientos secos, hizo que se conjuntara y tuviéramos este incendio que fue devastador en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Esto es cuando inicia, bueno, esto no es cuando inicia, esto para aquellos que conocen y que han estado por acá, esto es Coahuila, esto es Nuevo León, y el incendio se inicia en Coahuila y se va hacia la parte de Nuevo León. Este era el 20 de marzo, dijimos que el 16 de marzo fue cuando inicia en esta parte y se va propagando
hacia esta parte que, si vean ustedes, este es el humo que se tiene y esta es parte del incendio también. Esto era para el 20 de marzo, esto era el 25 de marzo. Vean ustedes, en la anterior estábamos en esta área y cómo, o sea, en esta área brincan el fuego y se propaga hacia toda esta gran área. Este es el Parque Cumbres, y entonces ya no estaba en Coahuila, y ya lo teníamos en Nuevo León, y estaba recorriendo gran parte de esta sierra, ¿no? De la Sierra Madre Oriental. Y esto ya es en abril, el 6 de abril, ya teníamos todo el área en rojo, que era el área incendiada, era el área donde se había propagado el incendio. Y en esto los forestales no actuamos, solamente estamos de observadores, mientras Protección Civil avanza en esto, ¿no? Entonces, y esto finalmente fue lo que nos dejó el incendio. Esta es una empresa que nos apoyó también, es una empresa holandesa que nos estuvo apoyando, y para ellos eran 13,000 hectáreas, de las cuales 9,500, 9,448 se encontraban en Nuevo León. Entonces, esto es Coahuila, y esto es el área incendiada en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. O sea, esto es lo que compete a eso, ¿no? Estos son los incendios catalogados por ellos en cuanto a la severidad, y esto nos marcaba qué tipo de severidad, dónde estuvo esta intensidad del incendio y dónde fue más fuerte, la severidad alta, la moderada baja, y finalmente lo que era la severidad baja. Es decir, donde el incendio no tuvo esta alta severidad, sino simplemente fue un fuego superficial que continuó. Pero vean ustedes, la severidad alta era en toda esta parte. Recordemos que el fuego inicia aquí y se recorre hacia esta gran área, ¿no? Y deja algunos lugares que todavía, por ser cañadas y todo lo demás, no se conectan y siguen en verde, lo cual es parte de la vegetación misma, ¿no? Entonces, y recordemos que esto era, hay varias áreas, ahorita lo vamos a ver. Esto es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Esto es lo que estábamos viendo ahorita. Esta es la parte de Coahuila. Este es Nuevo León. Este es el área incendiada en el municipio de Santiago. Y esto es en el municipio de Rayones, dentro del mismo Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Recuerden que les decía que es el parque nacional más grande de todo México. Aquí está Monterrey, para aquellos que se ubiquen. Esto es Saltillo, está más para acá. Y esto es lo que en sí la magnitud del área incendiada, que corresponde ya una vez que hicimos con precisión el área que fue incendiada, fueron 11,000 hectáreas entre Santiago y Rayones. Esto lo hicimos también con el apoyo del Fondo del Agua Metropolitano de Monterrey y la Facultad de Ciencias Forestales y, lógico, la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde metimos las severidades del fuego, que eso es lo primero que nos da esto lo trabajamos con el Sentinel y con la imagen. Y la severidad del fuego la dividimos en 4, la severidad alta, moderada baja y la severidad baja, es decir, la severidad con que impactó el fuego, ¿no? Eso es como lo que estamos. Estas son algunas fotografías. Creo que todos conocemos los impactos que deja. Vean ustedes hacia este lado también, todas estas áreas. Hay unas áreas que fueron severamente impactadas por el fuego. Esto no solamente era un fuego superficial, también un fuego de raíces, donde conocemos que estos sitios son de peligrosidad o de alta inseguridad,
posteriormente, ya que al quemarse las raíces, que son las anclas de los árboles, entonces los árboles por cualquier viento o cualquier otra cosa caen y entonces, pero aparte se perdió la estructura del suelo, pero también tenemos hidrofobicidad, que es decir, cuando los suelos repelen el agua, se llama hidrofobicidad. Y entonces todas estas situaciones nos dan qué es lo que debemos de hacer o por qué debemos de restaurar estas grandes áreas, ¿no? O sea, ¿por qué debemos restaurar el Parque Nacional Cumbres de Monterrey? ¿Por qué? Porque hay un grupo o un conjunto de servicios ecosistémicos que nos presenta este Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Uno es la captación de agua, que ese es el principal y por eso nos estaba apoyando el Fondo Metropolitano el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, el FAM, ¿sí? Porque ellos utilizan el Parque Nacional Cumbres de Monterrey como el área captadora de agua para el área metropolitana de Monterrey. Pero también ellos están plantando en esta área y están reforestando y están restaurando desde antes del incendio, ¿no? La otra cosa es de que tenemos es el regulador de la calidad del aire, este Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y lógico, nos controla la erosión y nos forma el suelo, hace que no se nos pierda la biodiversidad que hoy se perdió en gran medida. Tenemos, al perder biodiversidad, perdimos también el hábitat y tenemos una gran fragmentación, los sumideros de carbono, lo cual también esto hoy con la huella de carbono y el neutral carbon, son situaciones que se agravan y que de pronto lo que antes nos daban estos bosques del Parque Nacional, hoy ya no lo tenemos. Obvio que si no tenemos absorción de CO2, pues ya no tendríamos estos sumideros de carbono. Y lo que antes se hacía común, lo que era que los jóvenes y las familias y los niños fueran a reforestar o a restaurar estas áreas, ya se había perdido esta conexión con la naturaleza. Entonces, todos estos servicios ecosistémicos los habíamos perdido de la noche a la mañana. ¿Qué hacer? Pues vamos a hacer un programa de restauración y eso es lo que nos dimos como Facultad de Ciencias Forestales. Primero, crear un diagnóstico y una vez que teníamos este diagnóstico, saber qué es lo que íbamos a restaurar y cómo lo íbamos cómo lo vamos a restaurar y cómo empezamos con esto. Este es cómo se hace un proyecto de restauración. Hay que hablar con el aspecto social, la disponibilidad económica, con los técnicos que están involucrados. Recordemos que la restauración es la coordinación de distintos académicos, entes sociales, parte económica, y todos en conjunto trabajando. Se requieren edafólogos, hidrólogos, faunólogos, se requieren taxónomos, se requiere gente forestal, de manejo de recursos, se requiere toda la gente que tenga experiencia al respecto. Una vez que se nos ponemos de acuerdo, nos dedicamos a hacer el proyecto de restauración y definimos qué es lo que buscamos, realizamos la restauración. Si algo nos está ocurriendo, tenemos que cambiar o redefinir los objetivos. Y finalmente, y algo muy importante, es hacer un monitoreo, o sea, saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero también hacer una difusión de los resultados. Muchas veces el problema de los que nos dedicamos a la restauración es que no publicamos los resultados y entonces al no publicarlos no sabemos qué es lo que está sucediendo. O las demás personas no saben lo que nosotros estamos trabajando. Esto es un pequeño, no un pequeño, sino estas son las fases de la restauración, donde hablamos, ahorita les comentaba que tendríamos que hablar del aspecto del diagnóstico, o sea, hicimos un diagnóstico para delimitar las áreas y luego vimos cuáles eran el tipo de riesgo en función del grado de afectación, ver cuáles son las técnicas de rehabilitación que vamos a utilizar en cada uno de ellos y finalmente el monitoreo
dentro de estas 4 fases de la restauración ecológica. ¿Qué es lo que buscamos cuando clasificamos estos riesgos? Bueno, en alto y en moderado y bajo riesgo. En las de alto riesgo, lo que buscamos es controlar la erosión y estabilizar el suelo, mientras que en las de moderado y bajo riesgo, lo que buscamos es recuperar la vegetación. Son 2 cosas distintas. Por un lado, lo que queremos es estabilizar el suelo, que no se nos pierda el suelo, que podamos controlar esta erosión, pero por otro lado, en las de moderado y bajo riesgo, lo que buscamos es recuperar la vegetación. Esa es la clasificación de los riesgos, lo que ahorita comentábamos, los de alto riesgo, ¿sí? Los de moderado riesgo y en un momento dado los de bajo riesgo. ¿Con quién tendríamos que ir a trabajar primero? Con los de alto riesgo. Lo que queremos es evitar esta pérdida de suelo, ¿no? Y tenemos entonces que ¿cuáles son las variables que consideramos en esta planeación, en este diagnóstico? Fueron 3 grandes variables. Una, la severidad del fuego. ¿Qué tan intenso fue el fuego en una área y en otra área? ¿Cuál es la vegetación que existe? Si realmente es una vegetación arbustiva o es una vegetación arbórea, o si son especies endémicas, o son especies comunes. ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar con este tipo de vegetación? Y la otra variable a considerar es la pendiente. Hay pendientes muy pronunciadas que no se puede trabajar en ellas. Hay pendientes regulares y pendientes muy suaves, o sea, que nos pueden permitir esperarnos mientras trabajamos en las pendientes moderadas o en las pendientes de alto porcentaje. Esto es el índice de severidad y aquí clasificamos ¿cómo se llama? Aquí clasificamos las superficies en base al índice de severidad y dijimos que eran de alto, de moderado bajo y bajo. Y vemos entonces, empezamos esta clasificación, si nos vamos directamente con Santiago, el municipio de Santiago, vemos que hay de alto y moderado bajo. Son aquellas superficies, en cambio, en los índices de severidad bajo, esto es una menor superficie. Pero la gran mayoría se encuentran en estas 3 grandes índices de riesgo. La otra era, dijimos, era el tipo de vegetación afectada. Teníamos bosques de pino-encino, bosques de encino-pino, de hayarines, el matorral submontano y los pastizales. ¿Cuáles son las áreas que íbamos a trabajar? Aquí se nos iba marcando cuáles de ellas eran las más importantes. Esta es la vegetación. Y finalmente, el tipo de pendiente. Vemos que hay en las pendientes muy altas, hay 9.4, hay pendientes altas, hay 1400, en las moderadas altas y moderadas bajas, que en realidad esto fue lo que nosotros atacamos, principalmente moderadas altas y moderadas bajas. ¿Dónde estaban ubicadas? O sea, aquí los vemos, ¿no? En estos dos que eran las que más estaban afectando. Y bueno, ya habíamos hecho un diagnóstico, ¿se acuerdan? Este es con la intensidad de la severidad del fuego. Ya vimos los tipos de riesgo que podíamos tener en cuanto a la vegetación y en cuanto al suelo. Y seguían las técnicas de rehabilitación. ¿Cuáles son las técnicas de rehabilitación que vamos a trabajar? Bueno, son todas estas las que existen y en función de eso es lo que tendríamos que hacer. En las áreas de alto riesgo, en aquellas donde buscábamos evitar la erosión y estabilidad del suelo, pusimos y estamos trabajando con barreras naturales o barreras artificiales, y lo que pretendemos es recuperar este material edáfico y utilizamos, obvio, el material incendiado que ahí se encuentra y estamos cubriendo estos arroyos y estas áreas para poder trabajar. Estos son también parte de lo que estamos ahí trabajando, las barreras naturales. Estas son, obvio, las barreras artificiales, con piedra y con cercas de madera o anclas de acero para evitar, y aquí es donde se están acumulando los suelos que no queremos que se pierdan.
Por otro lado, en las áreas de moderado y bajo riesgo, que eso es, iniciamos en este mes, en septiembre, la reforestación o la regeneración a través de plántulas y se presentan tres plántulas también de pino, pero vemos que también estamos colocando cercas y es donde nos da una mayor posibilidad y es donde estamos plantando, ¿no? O restaurando. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, hicimos dos grandes, o sea, lo que era el diagnóstico y las técnicas de rehabilitación. En las técnicas de diagnóstico lo que buscábamos eran aquellas de alto riesgo y aquellas de moderado y bajo riesgo. ¿Qué es lo que queríamos con el diagnóstico? Tener un control de la erosión y una estabilización del suelo, pero también una recuperación de la vegetación. ¿Qué es lo que utilizamos con estas técnicas? Si pegamos alto riesgo con alto riesgo, vemos que para el control de la erosión y estabilización del suelo requerimos barreras naturales, artificiales o presas de morillos. Para las de moderado y bajo riesgo, que era la recuperación de la vegetación, estamos utilizando la revegetación, la exclusión de áreas y la dispersión de semillas. Eso es lo que estamos haciendo en esta fase que son las técnicas de rehabilitación. El siguiente año vamos a trabajar con el monitoreo y vamos a ver cuáles son aquellas áreas o aquellas superficies que realmente están estabilizándose y tenemos esta sobrevivencia. Es hablar de análisis estructurales, diversidad de especies, ¿sí? La distribución espacial, cómo las demás especies se están distribuyendo de una manera dentro de las áreas de restauración. Y bueno, esta es mi última diapositiva. La idea aquí era conducirlos desde el diagnóstico, llevarlos por los grados de afectación, los tipos de riesgo, ver que vieran las técnicas de rehabilitación. Y finalmente lo que vamos a hacer el próximo año, que es el monitoreo y que va a ser la medición de cada uno de ellos. Les menciono que hemos estado, no es la primera vez que trabajamos en esto, ya habíamos trabajado en el Parque de Chipinque, hemos trabajado en el Cerro del Potosí, hemos trabajado en distintas áreas sobre aspectos de restauración y bueno, las ideas siempre son bienvenidas, las nuevas ideas, los nuevos conceptos y hoy queremos trabajar o estamos trabajando con la idea de colocar drones con semillas y ponerlos en las áreas de alto riesgo, en aquellas que son pendientes muy pronunciadas y a través de los drones podemos entonces colocar estas semillas, los famosos seed balls, ¿no? Y bueno, esto es todo, muy amables, gracias por escucharnos. Como expresidente de la Somerefo, les agradezco nuevamente que participen en este congreso. Tenemos pues, bastantes años ya trabajando, creo que fue una idea que se inició en Saltillo y con todas aquellas personas que nos dedicamos en un momento dado a los recursos forestales, los recursos naturales. Y bueno, esto ha sido el transcurso del tiempo. Yo les agradezco nuevamente su paciencia para escuchar esta presentación y que pasen nuevamente buenos días. Muy amables.